gracias por la provisión. Y se la llevó. Bueno, fue una falta, pero ¿sabe qué? Hay que restaurar a la persona que se llevó las 2 tortillas. No hay que apedrearlo, porque tarde o temprano, en cualquiera de las áreas de la vida, cometemos errores. Dios ya sabía que aún la iglesia, oiga esto, iba a cometer estas faltas. En el libro de Apocalipsis encontramos la expresión: bienaventurados los que lavan sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero de Dios. ¿Por qué Jesús dice bienaventurados los que lavan? Jesús vio en la distancia que la iglesia iba a cometer faltas ensuciando su propia vestidura, es decir, cada cristiano. Pero ¿qué es lo que hacemos, hermanos, cada día? Lavar las ropas, ¿cómo? Pidiéndole perdón a Dios, ¿sí o no, hermanos? Entonces, cuando decimos: Señor, perdóname, límpiame con tu pecado, porque la Biblia dice que si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces, por eso Cristo viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. ¿Y cómo puede suceder eso? Lavando las ropas continuamente. ¿Qué es lo que hace usted con su ropa? Algunos la andan ocupando por 5 semanas, pregunto. ¿Habrá aquí algún obrero que tiene los calcetines de hace 2 meses? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Lavarlos. Y es que lo que pasa, cuando la mugre se pega, ofendemos a los que están a nuestro alrededor. Entonces, tenemos que lavar continuamente la ropa, limpiarla. Entonces, a eso nos llama el Señor. Ahora bien, el ministerio de restauración de Cristo, hermanos, lo podemos ver, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, rápidamente. Veamos, hermanos, el carácter misericordioso de Dios. Por ejemplo, en el libro de Esdras, y no, quizás por falta de tiempo no vamos a ir a esas porciones bíblicas, pero usted ya la conoce. Dice la Biblia ahí en Esdras capítulo 1, que Dios despertó el espíritu de Ciro, rey de Persia, para edificar la casa de Dios que está en Jerusalén. ¿Qué significa eso? Recuerde que el templo es un símbolo de la iglesia hoy en día. Entonces, la iglesia, cuando está destruida, necesita ser restaurada. Entonces, vemos ahí como Ciro, hermano, siendo un hombre que no tenía una experiencia con Dios, pero Dios empezó a trabajar en su vida, empezó a tener compasión y misericordia, un espíritu de restauración. Ahora en el versículo 3 en adelante, ahí se ve que Dios despertó también ese mismo sentir en otras personas para edificar el templo. De hecho, de todos los miles de judíos que fueron llevados a Babilonia, solo 42,000 regresaron a reedificar. Y los demás, lo mismo sucede hoy en día. Son pocos los restauradores. Otros solamente son espectadores. Pero somos llamados a restaurar. Ahora, Dios desea que nosotros entremos en ese trabajo especial. Sí, hermano, restaurar. Si usted mira a una pareja que tiene crisis, restáurela en el nombre del Señor. No se ande entremetiendo y metiendo su cuchara para destruir. No, restaurar. Hermano, la restauración está en el corazón de Dios. Es un acto de amor de Dios. Vea lo que dice Isaías en el capítulo 57, versículo 16. Isaías 57, 16 al 18 dice así: porque no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré, pues decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. Por la iniquidad de su codicia me enojé y le herí, escondí mi rostro y me indigné, y él siguió rebelde por el camino de su corazón. He visto sus caminos, pero le sanaré y le pastorearé y le daré consuelo a él y a sus enlutados. Produciré fruto de labios, paz, paz al que está lejos y al cercano, dijo Jehová, y lo sanaré. Oiga esto, hermano, Dios es amor, ¿sí o no? Dios es un Dios de restauración. ¿Qué estaba haciendo Jesús con esa mujer sorprendida en el acto mismo del adulterio? No solamente Cristo le mostró misericordia a esa mujer, sino que Jesús sabía con quién ella había adulterado. Pero mira, ¿hasta dónde llegó la misericordia de Dios? Que no publicó su nombre. Porque a ese sí se lo podían volar, hermano. A lo mejor estaba entre la multitud. No sabemos, un día vamos a saber qué es lo que Jesús hizo con ese hombre. Pero aún así, hermano, lo que el propósito que vemos era restaurar, era sanar el corazón.
Por eso que siempre en este mismo libro de Isaías, pero en el capítulo 58, vea otra característica importante, hermanos, que la persona que es restaurada, Dios quiere que se convierta en un restaurador. Capítulo 58, versículo 9, dice: entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él: heme aquí, si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre, en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. ¿Cuánto quiere ser reparador de portillos y de calzadas para habitar? Pero Dios, cuando restaura nuestra vida, es para restaurar. Es lo que Jesús hizo con Pedro. Cuando él cometió la falta de negarlo, Jesús le dijo: y regresa y confirma a tus hermanos. O sea, restáuralos a ellos también. Ayuda en la obra. Entonces, este cuadro que vemos aquí, una mujer sorprendida en el acto mismo del adulterio, una multitud que estaba al servicio de Satanás, pero Jesús, con un acto de misericordia, él empieza a mostrar restauración. Cuando todos se habían retirado, Jesús le pregunta a esta mujer: ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Si Jesús es así con nosotros, ¿cómo nosotros no debemos de ser con los demás? Entonces pasemos a ver cuál es nuestra responsabilidad hoy en día ante las personas que han fallado. Gálatas capítulo 6, versículo 1 dice, Gálatas 6:1: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Hay una historia hermosa en el antiguo, bueno, tantas hermosas, toda la historia es bella de la palabra, pero hay una historia que encaja perfectamente lo que estoy ahora puntualizando, y es el caso del rey Joaquín, el último rey antes de la invasión de Nabucodonosor en Jerusalén. Este rey fue llevado en cautividad. Estuvo con su esposa, sus hijos, sus siervos allá en Babilonia. Después de 37 años de estar en prisión, vestía como prisionero, comía como prisionero, olía como prisionero. Pero viene un momento en que el rey de Babilonia en aquel entonces tuvo misericordia de él. En el segundo libro de Reyes, capítulo 25, versículo 27, mire, y esta es la manera como termina este libro. Es interesante cómo termina el segundo libro de Reyes. Segundo de Reyes 25, 27 dice: aconteció a los 37 años del cautiverio de Joaquín, rey de Judá, en el mes duodécimo, a los 27 días del mes, que Evil Merodac, rey de Babilonia, en el primer año de su reinado, liberó, oiga esto, me encanta esta expresión, liberó a Joaquín, rey de Judá, sacándolo de la cárcel. Pregunto, ¿hasta cuándo va a sacar de la cárcel la persona que usted tiene agarrado ahí? ¿Hasta cuándo usted va a soltar esas piedras? Y le habló con benevolencia y puso su trono más alto que los tronos de los reyes que estaban con él en Babilonia. Y le cambió los vestidos, oiga qué lindo, le cambió los vestidos de prisionero. Y comió siempre delante de él todos los días de su vida. Y diariamente le fue dada su comida de parte del rey, de continuo
todos los días de su vida. ¿Qué acto